¿Qué tal su domingo de aniversario? ¿Amén? Felicidades, hermanos, es nuestro aniversario, cumplimos 4 años. El Señor es bueno, nos ha acompañado todo este tiempo y con certeza tiene muchas sorpresas para nosotros en lo que vendrá más hasta que el Señor regrese y su gloria sea manifiesta en todas las familias de la iglesia. Amén. Quiero pedirles, hermanos míos, que tomemos asiento. Vamos a tener un tiempo muy hermoso, no solamente para compartir la palabra, sino también para festejar estos 4 años. Y también los hermanos de decoración han preparado un cuadro muy hermoso, así que vamos a pedirles después de que acabe la prédica, que los que aún faltan puedan colocar su dedo y su nombre para ir recordando todo lo que el Señor ha hecho y ver cómo también hemos crecido en número, en el conocimiento de su palabra y cómo el Señor ha ido bendiciéndonos a lo largo de estos 4 años. En verdad hemos visto la mano de Dios en cada uno de los días que han pasado desde que ha sido plantada esta iglesia en este lugar. Así que demos la gloria al Señor. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor continuando con la carta a los Hebreos. Así que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2. Es el pasaje y los versículos que nos tocan el día de hoy para saber y conocer a qué nos está llamando el Señor, más aún en este tiempo en el cual festejamos los 4 años. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y tal vez a manera de preámbulo, estaba recordando el tiempo en el cual, antes de dedicarme a tiempo completo a la obra con el Señor, en el Señor, yo trabajaba en la construcción, les he comentado alguna vez a algunos de ustedes, y uno de los últimos trabajos que realicé fue con la Embajada de Egipto. Nos tocó trabajar para la Embajada de Egipto en una hermosa construcción, y obviamente eso nos llevó a tener relación con la gente que trabajaba ahí. De hecho, todos los que estaban de parte de Egipto en la embajada, pues eran musulmanes. Así que tuvimos un tiempo muy interesante de predicarles la palabra, de que escuchen lo que Dios tenía para ellos, pero también de conocer muchos corazones cerrados al respecto. Una de las personas con las cuales nos tocó tener una relación muy interesante fue con el cónsul de Egipto. Y por diversas circunstancias pudimos realizar un viaje, él con la persona con la que estaba en ese tiempo enamorando y nosotros con la familia. Y dentro de la parte musulmana, tal vez ustedes sepan que ellos no comen por religión nada que tenga que ver con el cerdo, ¿no? Y él era muy quisquilloso en esa parte, ¿no? Y siempre que alguna vez íbamos a algún lado a comer, preguntaba 2, 3 o 4 veces, ¿tiene cerdo? ¿Tiene cerdo? ¿Tiene cerdo? Y no quería comer para nada. Y un viaje que hicimos, estuvimos por Uyuni. Y en Uyuni entramos a un restaurante a comer, porque ahí había una parrillada. Y pues él se antojó carne y entramos y preguntó, si mal no recuerdo, por lo menos unas 3 o 4 personas. ¿Hay algo con cerdo? ¿Hay algo con cerdo? Y siempre la respuesta era no, hasta que el que estaba en la parrilla dijo, sí, aquí el chorizo es de cerdo. No quiero nada de cerdo en mi plato, ¿ok? Sí, está bien. ¿Has entendido? No quiero nada de cerdo en mi plato. Sí, está bien. Pero ¿está claro? No quiero nada. Sí, tome asiento, señor. Entonces entramos, nos sentamos y cuando comenzaron a servir, ¿qué creen que encontró en su plato? El chorizo hecho de cerdo. Entonces él se molestó tanto que llamó al mozo y dijo, ¿qué es esto? La parrilla. Pero yo he pedido que no me traigan nada con cerdo y acá hay un chorizo que es de cerdo. Entonces nos miró a todos como asombrados y ¿cuál es el problema? Yo no quiero esto. Bueno, entonces agarró un tenedor, pinchó el chorizo y se lo llevó. Y él se molestó porque en su entender la comida ya estaba contaminada. Devolvió el plato, no quiso comer, fue una escena muy compleja y fue algo muy pesado, ¿no? Y al final, obviamente, pues él salió de ese lugar con una frase que me llamó la atención. Dijo,
qué trato más negligente. Qué negligentes que son acá las personas. Yo he especificado que no quería hacerlo, he especificado que no veía nada, y lo primero que hacen es traerme este chorizo a base de cerdo. Yo creo que, estoy seguro que él jamás volvería a ese lugar, jamás. Y menos lo recomendaría por su trato negligente en la comida, en lo que él, a su entender, era lo que no debía haber pasado. Ahora, ¿por qué comienzo con este ejemplo? Porque él hizo una evaluación en base a lo que sucedió ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, para él, lo que hicieron fue algo negligente. Y él fue claro muchas veces, hasta el punto tal vez de ser tedioso. Pero aún así, no le hicieron caso y le dieron cerdo. Si traemos esto a nuestra realidad de manera individual, ¿qué creen ustedes, hermanos, que pasaría si el Señor Jesucristo hoy evalúa nuestra obediencia a su palabra? El Señor ha sido tácito con nosotros, ha sido claro. No una, dos, ha sido insistentemente claro con nosotros. Y si el Señor hoy evaluara nuestra obediencia, ¿cuál sería el resultado? Sería una evaluación que dé como resultado que somos o hemos sido negligentes en la obediencia al Señor. ¿O lo estamos haciendo bien? 100 puntos, no hay nada que mejorar. ¿O realmente hay algo que necesitamos evaluar este día? Tal vez para comenzar, hermanos, conocemos la palabra del Señor, conocemos los mandamientos que Dios tiene para nosotros, no solamente en el Antiguo Testamento, sino los que Cristo nos dio a través de los profetas, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, lo que el mismo Señor en persona nos dio, lo conocemos, estamos empapados de lo que el Señor nos dio en su palabra, lo obedecemos con diligencia. Hermanos, ¿estamos obedeciendo lo que Cristo nos dejó en las Escrituras diligentemente? ¿O somos negligentes como hijos suyos respecto a la obediencia diaria? No ocasional, no solamente los domingos, a una obediencia diaria, desde el momento en que abres los ojos hasta el momento en que los cierras para dormir. ¿Eres diligente en tu obediencia para el Señor? Si el Señor hoy nos evaluara, ¿cuál sería el resultado? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4 y entendamos lo que Cristo tiene para nosotros en esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Wow, es fuerte esos 4 versículos. Hermanos, hoy día vamos a evaluar cuán diligentes hemos sido en nuestra obediencia a Cristo. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cuán diligente has sido tú en tu obediencia a Cristo? Y no solamente vamos a evaluar esto, vamos a conocer las consecuencias de no ser diligentes en la obediencia y vamos a conocer las bendiciones en ser diligentes obedeciendo a nuestro Señor. Y en algún momento hemos visto la diferencia que Moisés hacía en las bendiciones por hacer el bien y las maldiciones por hacer lo contrario a lo que Dios dice. Había una relación bastante fuerte, de 3-1. Así que arranquemos con esto, hermanos, porque en el capítulo 1 de Hebreos hemos visto como una introducción a la carta que en estos tiempos el Padre nos ha hablado a través del Hijo, nos ha hablado por el Hijo. Y hemos entendido perfectamente que Jesucristo como el Hijo es superior a los profetas, es superior a los ángeles. Y ambas eran figuras importantes para el pueblo hebreo. Tanto los profetas como los ángeles. Los profetas eran importantes porque fueron voceros humanos de parte de Dios. Y los ángeles fueron servidores y mensajeros divinos. Entonces, para el pueblo hebreo, tanto profetas como ángeles eran tremendamente importantes.
En el Antiguo Testamento, que bien sabemos que es sombra y figura del Nuevo Testamento y sobre todo de Cristo, ese Antiguo Testamento fue transmitido por medios humanos y angélicos. El Señor utilizó esas herramientas para que nos llegue el Antiguo Testamento. Pero hermanos míos, la revelación del Nuevo Testamento para completar la palabra de Dios, la Biblia, es algo que el mismo Señor Jesucristo nos entregó. Fue transmitido por la misma garganta, por las mismas palabras de Cristo Jesús. Y fue recogida por todos aquellos que lo escucharon. Y fue transmitida hasta estos tiempos. Así que eso es hermoso porque el Nuevo Testamento no solamente fue dado por el Hijo, sino fue revelado en el Hijo. En consecuencia, hermanos, en consecuencia a todo esto, el autor nos da la primera advertencia en esta epístola. A lo largo de la epístola a los Hebreos vamos a ver muchas advertencias que debemos escuchar con atención. Y la primera es esta, Hebreos 2:1, lo que hemos leído. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La conclusión es definitiva, es clara. El mensaje final del Hijo demanda de nosotros una mayor atención y diligencia en conocer y obedecer sus mandamientos. Eso está demandando de ti, diligencia, en conocer, en buscar, en escudriñar la palabra y en ponerla por práctica, en obediencia. Y hermanos, la frase traducida como atender con diligencia, no solo expresa una idea de prestar atención, sino de volcar la mirada, dirigir la vista, pero no solamente la vista, sino también el corazón al mensaje. Y en alguna oportunidad Dios ha explicado que para la Biblia el corazón es el asiento de la voluntad. No es la parte que siente simplemente, es el asiento de la voluntad. Entonces, si prestamos atención con el corazón, quiere decir que vamos a poner nuestra voluntad en lo que estamos atendiendo. Si estamos atendiendo la palabra de Dios, vamos a poner el corazón, vamos a poner nuestra voluntad para poner por obra lo que nos ha sido entregado. Así que no solamente ver, es entender y es poner el corazón en obedecer a Cristo. Y el mensaje dado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda obediencia a todos los mandatos suyos. Y quiero quedar claro en esto, hermanos, sin la opción de escoger cuáles sí y cuáles no, según nuestra conveniencia. Porque muchas veces podemos decir, sí, esto hay que obedecer y es hermoso, pero hay ciertas cosas que no me convencen, así que todavía no. No es cuestión de que te convenzan o no. Es cuestión que el Señor Jesucristo dio su palabra y nosotros debemos obedecerla en amor. Debemos hacerlo. No es cuestión de escoger qué nos gusta, qué no, y desechar lo que no nos gusta, obedecer lo que nos gusta. No es según tu conveniencia, no es según nuestra conveniencia. Tampoco depende de cuáles quieres conocer y cuáles no conocemos. Porque muchas veces alguien puede decir, es que yo no sabía que el Señor había dicho eso. Recién hoy día me estoy enterando. Bueno, quiero que sepas algo, hermano, la palabra de Dios ya ha sido dada, ya nos ha sido revelada. Es nuestra responsabilidad conocerla, es tu responsabilidad escudriñarla. Tienes una Biblia al alcance de tus manos. No solamente física, sino digital. Hermanos míos, tienes hasta Biblia en audio. Es nuestra responsabilidad echar mano de esto. Y hemos arrancado este año hablando de eso, de nuestra responsabilidad de leer la palabra por lo menos una vez al año de manera completa y comenzar nuevamente en enero y otra vez leerla un año y así las veces que sean necesarias. Es decir, hasta que el Señor nos recoja. Lo necesitamos. Necesitamos hacer esto, es nuestra responsabilidad. No podemos afirmar que porque no conocíamos no nos corresponde obedecer, no. Hay una responsabilidad de conocer la palabra de Dios y obedecerla. Es nuestra responsabilidad atenderla con diligencia,
entender el mensaje de Cristo, guardar en nuestro corazón, obedecerle en su conjunto. Por otro lado, hermanos, hemos visto nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como pueblo. Pero también hay una responsabilidad de parte del liderazgo, y aquí hablo a todos los hermanos que están enseñando la palabra en esta iglesia. Nuestra responsabilidad es comunicar el mensaje sin añadiduras, tal y como nos ha sido entregada en la Biblia. Y sobre todo cuidar con diligencia su doctrina. Es nuestra labor. Y hermanos, el cuidado de la doctrina es vital, es muy importante, porque Satanás tiene la intención de deformar este mensaje. Satanás quiere introducir su mensaje con un fin: alejar la mayor cantidad de creyentes de la palabra de Dios. Ese es el objetivo, ese es el fin de Satanás: alejar a la mayor cantidad de creyentes de la palabra de Dios. Y esa es su manera de actuar en estos tiempos. Él quiere mantener a la gente que ya es salva, porque ha perdido esa batalla, ya no le pertenece a él, le pertenece a Cristo, pero quiere mantener a esta persona, al creyente, al quien es salvo por fe, alejado de las Escrituras, desconociendo por completo el mandamiento del Señor. Y eso es peligroso. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está hablando de santos, de salvos por fe. Está hablando de ellos, quienes han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios y se han alejado de la palabra del Señor. Y Satanás quiere engañar a los creyentes. Tiene el objetivo claro, que aquellos que ya no le pertenecen, por cuanto le pertenecen a Cristo, porque han sido lavados con la sangre del Señor, que abandonen la fidelidad a Dios, que dejen de ocuparse en su santificación. Y hermanos, esto debe quedar marcado en nuestro corazón. Nuestra labor es ocuparnos en nuestra santificación. Y cuando escuchamos esta frase y entendemos que debemos ser santos, a veces nos viene la imagen de que debemos andar de blanco, con alitas, una aureola, y básicamente flotando sin tocar el suelo. No tiene nada que ver con lo que es la santidad. En este tiempo, Satanás se afana en que los creyentes escuchen todo menos la palabra de Dios. Y ¿saben lo que más me entristece? Es que es una batalla en la que él lleva terreno ya ganado. Lleva terreno ganado. Hay gente que dice ser creyente, hay gente que se congrega, hay gente que cuelga cuadritos con versículos bíblicos en sus casas, que tiene un montón de Biblias en su librero, pero no conoce la palabra del Señor. No la conoce. Cuando se le pide que busque algo en su Biblia, es como si la estuviera barajando hasta que alguien la encuentra y la deja a un costado. Cuando se le pide que busque, no sé, al profeta Miqueas, ni siquiera sabía que existía eso. Para él era una enfermedad, no sé, que estaba por ahí circulando junto con el coronavirus y los nuevos que han salido hoy en día. No conocen la palabra del Señor. Y es porque Satanás está ganando ese terreno. Él se está afanando en eso. Tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es posible que Satanás esté ganando terreno si hoy en día hay tantas iglesias? Es interesante esa manera de pensar. El punto no es que existan muchas iglesias hoy en día. La clave es que en estas iglesias el centro sea Cristo y su palabra. Esa es la clave de la victoria en Cristo. Que el centro sea Cristo y su palabra. Pero lo que ocurre, y ocurre de manera abrumadora, es que el centro hoy en día es el hombre y sus sentimientos. Cuando la iglesia se centra en el hombre, quiere satisfacer las necesidades de las personas.
y se centra en sus sentimientos y deja de lado al Señor y su palabra. A ver, vamos a dar algunos ejemplos para hacer esto entendible, ¿sí? Y lo vamos a abordar a través de la liturgia dentro de la iglesia cristiana, dentro del día a día, ¿ok? Por ejemplo, comencemos con la bienvenida. La bienvenida a todos los hermanos creyentes, visitantes, no creyentes, a la iglesia. Y no es lo mismo recibir a alguien con un cálido abrazo lleno de amor, que solamente una familia puede brindar. Una familia que entiende que quien está entrando ahí es alguien a quien Cristo ama, a quien el Señor abrazó primero y extendió su amor y misericordia. Entonces lo abrazamos con amor, le decimos bienvenido a nuestra casa, porque el Señor te ha traído. No es lo mismo eso que generar una especie de ambiente empresarial, donde tú llegas y como que aparenta que aquí todo es profesional, ¿no? Todo es un estatus elevado y te da hasta miedo tocar algo, porque si lo rompes, cuidado, te lo cobren. Entonces hay un choque en esto, y hoy en día se genera eso. Se genera dar una imagen, pero una imagen que no está Cristo ahí. La alabanza, ¿ok? No es lo mismo llevar al pueblo a reconocer qué y quién es Dios a través de la alabanza. No es lo mismo eso que generar una impresión emocional y temporal en las personas. Porque a veces la gente llega y dice, wow, qué impresionante, qué grupazo que hay acá. No tengo nada en contra de un grupo grande y lleno de gente profesional en la música. No tengo nada en contra de eso. Sí, de gente que tiene eso, pero no al Señor en su corazón. Donde la gente dice, qué impresionante, mira esto, las luces, mira el sonido, el equipo, la cantidad de músicos y wow. Se impresionan, remueve los sentimientos, pero salen de ese lugar igual como han entrado, sin haber sido transformados por la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasa con la predicación de la palabra? No es lo mismo ser edificados por la predicación expositiva de todo el consejo de Dios, sin excepción alguna, pues esa es la predicación expositiva. Comenzar con una carta, un libro de la Biblia y avanzar de principio a fin. Y no saltar los pasajes que, uy, está medio complicado, medio difícil, mejor lo dejamos, o esto habla muy duro a los hermanos, mejor no. Hablaremos de cosas bonitas, hablaremos de cosas que los alienten. No, necesitamos exponer todo el consejo de Dios. No es lo mismo exponer todo eso y edificar al pueblo que recibir un mensaje corto, motivacional, sin fundamento bíblico. No es lo mismo. ¿Notan la diferencia, hermanos? Esas diferencias marcan. El peligro en todo esto está claramente identificado por el autor en la carta. Dice que por estas cosas podemos deslizarnos. Eso quiere decir que si tú, hermano mío, no estás entendiendo esto, fácilmente te puedes deslizar. Y la palabra traducida como deslizar tiene dos usos muy claros, explícitos. El primero es la idea de alguien que después de resbalar pasa de largo sin control. Seguramente debe haber muchos videos de lugares que están nevados, comienzan a bajar las gradas, se resbalan y se van hasta el final de la calle sin control. A eso se refiere, en que se ha resbalado y se desliza sin control. El segundo habla de alguien que literalmente está en una embarcación, pero está a la deriva, llevado por los vientos y por el oleaje. No tiene control alguno sobre esa embarcación. Entonces, quien no tiene control alguno está literalmente a merced del viento, está a merced de las olas y no sabe a dónde está yendo. El hecho de deslizarnos, hermanos míos, está hablando de esto. Si nosotros nos deslizamos porque no hemos entendido, no entendemos la palabra de Dios, no sabemos a dónde vamos a llegar. Estamos a merced de todo esto. Por eso es que la carta a los Efesios nos habla que Dios dotó a la iglesia de hombres con dones especiales para edificar y para sobreedificar la iglesia. Y eso de edificar y sobreedificar la iglesia tiene un propósito. Vamos a Efesios 4, versículos 13 al 15.
Efesios 4:13, aquí está el propósito de que por qué el Señor ha dotado a la iglesia con hombres que están capacitados para enseñar la palabra. Efesios 4:13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Alguien firme, alguien que está anclado en la roca, alguien que conoce la palabra de Cristo, no se va a dejar llevar por viento, por falsas doctrinas, por estratagema de hombres, no. Va a estar firme en el Señor. Nota la importancia de contar con hombres enteramente preparados y dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, tal y como ha sido recibida sin aumentar ni quitar nada. Hay mucha importancia en eso. Es una responsabilidad compartida, hermanos. Por una parte, de conocer, tener hambre, sed de la palabra, escudriñarla, entenderla, ponerla por obra. Y por otro lado, de liderazgo, de enseñar la palabra con diligencia, prepararse, pero continuamente, y cuidar la doctrina. Por eso es importante. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender las consecuencias de la desobediencia. Y quiero que entendamos lo que dice el autor de los Hebreos. Las consecuencias a la desobediencia son mayores ahora que antes. Mira, vamos a leer Hebreos 2 al 3. ¿Ok? Y escucha con atención. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Entiendes la palabra? ¿Entiendes el peso de esta pregunta? ¿Cómo escaparemos nosotros ahora si antes estaban en desventaja y ahora nosotros no? Mira, en Hechos capítulo 7, versículo 53, Esteban testifica que la ley de Moisés fue entregada por medio de los ángeles. Y esto fue algo firme por parte de ellos. Y dice que toda transgresión y toda desobediencia tuvo su retribución o tuvo su castigo acorde a la justicia de Dios. Sobran los ejemplos, hermanos míos. Abundan, sobran los ejemplos. Pero citaré solamente uno a manera de ilustración para que entendamos a qué se está refiriendo. El ejemplo de Nadab y Abiú. ¿Alguien escuchó de estos dos hombres? Fueron hijos de Aarón. Aarón fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y él tenía hijos, dos eran Nadab y Abiú. Ellos eran parte del pueblo levita, tenían una labor en el sacerdocio. Ellos tenían toda la instrucción de parte de su papá y de parte de Dios y de parte de las escrituras de cómo es que Dios quería ser adorado. Porque el libro de Levíticos habla de eso. Muestra perfectamente cómo Dios debía ser adorado. Cómo Dios enseñó al pueblo que debían adorarlo. Su labor era simple: obedecer, hacer lo que Dios había pedido, hacer lo que estaba en las escrituras. Así de sencillo. Ya estaban instruidos en esto. Ellos solamente tenían que poner por obra lo que ya estaba dado. Pero estos dos hombres decidieron adorar a Dios, pero a su manera. Decidieron adorar a Dios como a ellos les parecía. Ellos ofrecieron algo que Dios no mandó, algo que ellos pensaron que podía ser bueno. ¿Sabes lo que pasó? Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Vamos a escuchar qué es lo que pasa con estos hombres, que no hicieron lo que Dios mandó, que lo adoraron como ellos quisieron. Levítico 10, 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso,
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Alguien puede decir, pero si era un incienso, olía rico. ¿Por eso los ha matado el Señor? Alguien puede pensar eso. Pero sabes, Dios fue claro. Ellos estaban en el lugar santo del tabernáculo de reuniones. No estaban en cualquier lugar. Y la labor de llevar el incienso le pertenecía solamente al sumo sacerdote. Y ellos tomaron esta labor. Pusieron un fuego que no estaba mandado en la palabra. ¿Sabes? Ellos quisieron adorar a Dios a su manera. ¿Te suena familiar esto hoy en día? La gente que dice, no, Dios y yo nos llevamos muy bien. Yo con Él me llevo bien, pero con su iglesia, no quiero ni saber de Él. Hay gente que piensa eso. Hay gente que dice, no, a mí el Señor me habla todas las mañanas a través del viento. Este libro es muy pesado. No lo entiendo, así que, no, yo tengo una conexión especial con Dios. No, hermanos, no funcionan así las cosas. No es como tú quieres. Es como el Señor lo ha establecido, con un propósito, por una razón, con un motivo. Él quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Hermanos, tomando únicamente este ejemplo, respondamos a la pregunta del versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira, si el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, con un mensaje más limitado, fue disciplinado por Dios cada vez que fue rebelde, ¿cuánto más el creyente que hoy en día tiene el mensaje completo? Tú tienes al alcance de tus manos el mensaje completo, la palabra completa. No solamente la sombra y figura, lo tienes todo. ¿Cuánto más tú que tienes todo el mensaje completo? ¿Te das cuenta que no hay excusas? No hay excusas, hermanos míos. Y no es excusa decir, es que yo no sabía. Yo justo esa parte no he leído. Va a disculpar, pastor, no sabía que había que hacer así o no había que hacer esto. No, no hay excusas. No hay excusas. Así que no podemos alegar desconocimiento. Mira, ¿sabes? Es como una garantía. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú has comprado un artículo electrónico y de repente se arruinó? Y tú llevaste al técnico porque decía había una garantía de 1 año. Y pasó solamente 1 mes y tú lo llevaste y el técnico revisa y dice, ¿sabes qué? Tú has manipulado de manera incorrecta este aparato. Por tanto, la garantía no cubre esto. No te podemos devolver el equipo. Pero aquí dice que hay garantía. Yo no sabía que no podía hacer eso. ¿De quién es el problema? ¿De quién le ha vendido? ¿O de quién ha manipulado incorrectamente el equipo? Pues de quien ha manipulado incorrectamente. Pero él dijo, ¿y dónde dice? Están las instrucciones, ¿las has leído? Venía con instrucciones. ¿Cuántas veces hemos metido la pata de esa manera? La vida que tenemos acá viene con instrucciones. Tu vida viene con instrucciones. Aquí está. Se llama Biblia, la palabra de Dios. Las instrucciones para vivir cada día. Hermanos, ¿has leído esto? No vaya a ser que se venza nuestra garantía. A eso se está refiriendo. No hay excusas. No hay excusas. Si Dios dio mandamientos a su pueblo y tras ser desobedecidos fueron disciplinados, ¿cuánto más nosotros tras escuchar la palabra de Cristo, hermanos míos? Y mira lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Si yo pregunto, ¿cuántos aman a Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántos aman a Cristo? Ok, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú dices que amas a Cristo, tu labor
la manera en la cual muestras que amas a Cristo es porque estás guardando sus mandamientos. Amado hermano, a ver, aquí está la pregunta. ¿Obedeces sus mandamientos? A ver, antes de responder a esta pregunta, debemos entender a qué se refiere el autor cuando dice una salvación tan grande. ¿Sí? Primero, hablando de esto de la salvación tan grande, ¿sí? Primero, la planificación de tu salvación fue hecha antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Así lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Antes de la creación del mundo, Dios planificó tu salvación. Y llegando el tiempo adecuado, fue ejecutada y consumada a través de Cristo Jesús. Y cuando tú creíste en Él, fuiste salvo. Hermanos, a la obra de salvación efectuada a todo creyente a través de Cristo Jesús, sigue, y atento con esto, una vez que tú eres salvo, el siguiente paso es la experiencia de la santificación. Y la santificación es una consecuencia de la regeneración y es un mandato por parte de Dios. ¿No lo sabías? Pues te lo leo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Te das cuenta que hay un mandato para tu vida? El mandato es claro, tú debes ser santo, porque Dios es santo. Es un mandato para tu vida. Ahora, tu manera de vivir refleja la santidad de Dios, como dice Pedro, en toda tu manera de vivir. Wow, ¿te das cuenta? Porque dice que seamos santos. ¿En cuántas maneras de vivir? En toda, es decir, en toda área de tu vida tú debes ser santo. ¿En tu hogar debes ser santo? Claro que sí. ¿Con tu familia debes ser santo? Claro que sí. ¿En tus relaciones personales debes ser santo? Claro que sí. ¿En tus estudios, en tu trabajo, en cualquier lugar, en todo lugar, tú debes ser santo? ¿Tu manera de vivir refleja la santidad de Dios en toda tu manera de vivir? Bueno, sé que la respuesta inmediata es un no, porque estamos en proceso de santificación. Pero quiero que sepas algo. Y aquí está una de las bendiciones más hermosas que vamos a encontrar hoy. Quiero que sepas que tú has sido capacitado, dotado con todas las herramientas necesarias para vivir en santidad. Porque alguien puede decir, ok, Dios es santo. Dios quiere que yo sea santo. ¿Pero cómo? Es decir, o sea, ¿no han visto el mundo en el que vivimos? ¿No han visto todas las tentaciones que hay en la tele, en el celular? ¿No han visto todas las cosas que atravesamos, todos los problemas y dificultades que tenemos? ¿Cómo puedo ser santo en un mundo como este? ¿Cómo puedo ser santo con todas estas cosas en contra? Ok, el Señor es tan hermoso en su manera de actuar que cuando te pide algo no te deja huérfano. Si Él te está pidiendo santidad, Él te capacita con más de lo que necesitas para cumplir su mandato. ¿Ok? Atento a esto. Porque aquí está. Lo primero con lo que tú fuiste capacitado. Primero, tú fuiste capacitado con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vive en ti. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción, cuando dice la unción está hablando del Espíritu Santo. Si hay alguna otra versión que tengan ustedes, van a encontrar de esto. Están hablando del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está hablando del Espíritu Santo.
A ti se te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía, te enseña, te orienta, te habla, te conduce. Es lo primero con lo que has sido capacitado como hijo de Dios. Lo segundo, el Espíritu Santo que habita en ti te regenera. ¿Sabes qué quiere decir esto? Te hace algo nuevo, una nueva criatura. Mira lo que dice Tito en el capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Has creído en Cristo. Se te ha hecho hijo de Dios por la salvación. Has sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha regenerado. Y aquí viene lo tercero. La regeneración te ha dotado de un nuevo corazón y una nueva mente para poner por obra lo que se te ha mandado. ¿Entiendes? Salvación, bautizo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la regeneración. Y esta regeneración te ha dado una nueva mente y un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 y 27 habla de esto. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién hace que tú obedezcas? ¿Quién hace que tú pongas por obra el mandato de Dios? Pues es su Espíritu Santo y el corazón nuevo que se te ha dado. Pero eso no queda ahí. Lee la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primero a los Corintios 2, 16. Escucha, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Si tú dices, no entiendo esto, es porque necesitas echar mano de lo que ya se te ha dado, de la mente de Cristo para entenderlo. Pero no solamente eso, para rematar el combo completo, el Señor nos dotó con su palabra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí está la palabra profética más segura. ¿Recuerdan el primer domingo de este año? ¿Qué pasaba con el pueblo que no tenía la palabra profética? Se desenfrena, ¿no? Si tenemos la palabra profética, no estaremos desenfrenados. Si la atendemos, habrá fruto. Es la bendición que el Señor nos da. El sello del Espíritu Santo, la regeneración, la mente de Cristo, un corazón nuevo, la palabra de Dios. Él nos da el querer y el hacer para hacer su buena voluntad, hermanos. Estamos capacitados con más de lo que necesitamos para que esto sea una realidad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos atendiendo, no estamos escuchando, nos estamos dejando llevar por cualquier viento, por el oleaje. Mantengámonos firmes, hermanos, echemos el ancla que es Cristo Jesús y pongámonos en la roca y entendamos su palabra, pongámoslo por obra, porque no hay pretexto para nosotros. Hermanos, si no estás viviendo de esta manera, si tus acciones no reflejan la santidad de Dios, si tus palabras, tus pensamientos no muestran que el Dios Santo y Todopoderoso mora en ti, es muy probable que no hayas nacido de nuevo, que simplemente eres un simpatizante de Cristo que te gusta asistir a la iglesia, qué sé yo, porque hay un desayuno muy rico en la mañana. Veamos qué pasa en nuestro corazón. O, bueno, eres salvo, pero eres un niño espiritual. ¿Y sabes qué pasa con los niños espirituales? La primera carta de Juan habla de esto, habla de los niños espirituales, habla de los jóvenes espirituales, habla de los padres espirituales.
Y un niño espiritual, ¿sabes qué es lo que hace? Igual que un niño pequeño, cuando no le das lo que quiere, ¿qué hace? Berrinche, ¿no ven? Un niño espiritual hace berrinche. Y vive de berrinche en berrinche. Y eso lo convierte en un creyente carnal. Pablo habla de los creyentes carnales. Mira, nosotros deberíamos ya estar crecidos espiritualmente. Estar enseñando la palabra a otros. Estar firmes, sin que nada nos mueva. Mostrar la santidad de Dios en nuestra vida. ¿Te das cuenta lo importante de echar mano de todos los recursos que el Señor te dio para vivir en santidad y no descuidar esa salvación tan grande de la que tú eres parte? Me encanta lo que dice Lucas 6:46. Porque nuevamente Jesús está hablando de esto. Y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque muchos dicen el Señor Jesús, mi Señor Jesucristo, pero no hacen lo que Él dice. Hermanos, hemos visto las bendiciones porque hemos sido dotados de todo para obedecerlo. Pero hemos visto también lo terrible que es desobedecer al Señor. No nos pongamos a merced de una disciplina de parte de Dios por ser negligentes en obedecerle y vivir una vida santa. Que no sea así, porque fue el mismo Señor Jesucristo que predicó esa salvación tan grande. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El mensaje de salvación fue declarado directamente por el Hijo, recibida por sus discípulos y comunicada hasta este tiempo. No hay pretextos para nosotros. Así es como debe ser, hermanos. Me encanta cómo cierra esta parte. ¿Cuán diligentes hemos sido en nuestra obediencia a Cristo, hermanos? ¿Cuán diligentes hemos sido? Yo creo firmemente de que es tiempo de comenzar a ser diligentes en nuestra obediencia. No solamente porque es un mandato, sino porque podemos hacerlo en respuesta al amor de quien te amó primero. Tú puedes ser obediente a Cristo en amor porque Él te amó primero y se entregó por ti. Él dio su vida por ti en un madero, en una cruz. Él se entregó por ti, por amor. ¿Cómo no amarlo y obedecerlo? La consecuencia de no hacerlo es clara. La disciplina del Señor se puede presentar si descuidamos una salvación tan grande. Y la bendición de hacerlo es disfrutar plenamente de todo cuanto se nos ha dado. Se te ha dado el Espíritu Santo, se te dio un nuevo corazón, la mente de Cristo, has sido regenerado y tienes su palabra a tu alcance. Yo quiero preguntarte, ¿estás disfrutando abundantemente de todo esto? ¿Estás disfrutando de tu salvación? ¿Estás disfrutando del Espíritu Santo? ¿Estás disfrutando de la regeneración? ¿Estás disfrutando de la mente de Cristo, de un nuevo corazón, de la palabra de Dios? Es decir, hay más que abundante para ti. Es mucho más de lo que podemos necesitar y merecemos. Es mucho más. Pero estamos echando mano de todo esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay pretexto. ¿Cómo podemos decir, yo no sabía? No hay manera. Obedezcamos a nuestro Señor y disfrutemos la abundancia de todo esto. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú quieres deslizarte, hermano? Yo no creo. Es tiempo de arrepentirnos, porque si no hemos estado obedeciendo y mostrando la santidad de nuestro Señor, estamos en grave peligro. Y es tiempo de poner en obra todo esto. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres mostrar la santidad de Dios en tu vida?
en toda tu manera de vivir? Pues hoy día has encontrado que tienes todas las herramientas y más para poder vivir en santidad. Amén. Pidamos al Señor esto. Hagamos una realidad en nuestra vida. Mira, ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Dile, Señor, heme aquí. Tú conoces mis luchas, conoces mis dificultades, conoces las tentaciones a las que cada día soy sometido. Tú me has probado en diversas circunstancias también, Señor. Padre, yo quiero reflejar la santidad que tú tienes, porque tú eres santo. Señor, yo quiero obedecerte y atender con diligencia a tu palabra. Padre, gracias, mil gracias, porque no solamente nos diste la salvación, nos sellaste y nos dotaste con tu Espíritu Santo. Junto con Él nos regeneraste, nos hiciste de nueva criatura. Nos diste un corazón de carne, un corazón que puede alinearse a tu corazón. No un corazón de piedra, ese lo quitaste. Nos diste la mente de Cristo, la capacidad de entender tus caminos, de escuchar y atender a tu palabra. Y nos dice tu palabra, Señor, la revelación perfecta y completa. Señor, no necesitamos más. Y no podemos decir, yo no sabía. Lo tenemos todo. Y te agradecemos, Señor, porque podemos disfrutar de todo esto. ¿Cómo no disfrutar de tu mente, de un corazón nuevo, de tu Espíritu Santo, de tu palabra? ¿Cómo no disfrutarlo, Señor? Te rogamos que pongas ese gozo en nosotros y anhelemos buscarte con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que todo aquel que no es salvo, esta mañana abra su corazón a ti. Por favor, te lo pido, Señor. Que tu Espíritu Santo haga su obra y sople para vida eterna. Señor, te pido por todos aquellos que han estado viviendo como niños espirituales, de berrinche en berrinche, Señor, como creyentes carnales, Señor. Te ruego que los sacudas. Señor, despoja todo lo malo, todo lo que no te agrada de sus vidas, Padre. Por favor. Y te pido con todo mi corazón, Señor, que los lleves a un crecimiento espiritual, a conocerte más. Señor, queremos tener un encuentro personal contigo. Cuán bueno eres tú, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En nombre de Jesús. Amén.